Y para finalizar este primer día, escucharemos la charla que dictará la profesora Rocío Cantuarias Rubio. Es abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Administración de Empresas y magíster en Tributación, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Profesora de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción. Miembro del comité editorial de la revista Derecho Tributario, Universidad de Concepción. Esta tarde presentará la charla Mirada crítica a la sostenibilidad tributaria en Chile. La invitamos a pasar al podio. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Como indicaba nuestra maestro de ceremonia, la charla o los comentarios que voy a hacer se titulan Mirada crítica a la sostenibilidad tributaria. Ya, partiremos con algunas cuestiones previas. Lo primero es que la sostenibilidad tributaria busca que las empresas, o buscaría que las empresas gestionen sus impuestos de manera ética y transparente. Entonces, para quienes consideraron necesaria la incorporación de este concepto al ordenamiento jurídico chileno, resultaría fundamental que las empresas establezcan un compromiso y una estrategia tributaria bajo una mirada de gestión ESG para lograr a través de los impuestos, generar impacto social y lograr el desarrollo sostenible. Las siglas ESG o ASG en castellano implican una forma de evaluar o de medir el impacto de las empresas en los ámbitos ambiental, social y de gobierno o de gobernanza. Entonces, este concepto de la sostenibilidad tributaria sería una pieza bien clave o un hito dentro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas. A través de este enfoque de gestión ESG, lo que se busca o lo que se reúnen son las siglas de la sostenibilidad tributaria y se busca a través de los impuestos contribuir al desarrollo sostenible. Los ODS, u Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se pretendería lograr con este concepto es el número 16, que tal como se indica aquí en la lámina, se manifiesta del modo de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y contribuir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Ese es el ODS 16 que se buscaría lograr o promover a través de este nuevo concepto para el ordenamiento chileno de sostenibilidad tributaria. Son 17 los ODS, este es el número 16, y 169 metas conexas que ha fijado la Organización de Naciones Unidas, que tienen un carácter indivisible e integrado, y que, tal como señala o declara la Agenda 2030, la Agenda Universal, están fijados para garantizar el éxito de la Agenda 2030. Entonces, vamos a decir algunas palabras sobre esta agenda. Lo primero es que esta agenda se basa en los objetivos del milenio, que fueron fijados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 para ser cumplidos o logrados en el 2015. Estos objetivos del milenio, sobre los cuales se basa la Agenda 2030, no se alcanzaron, no se lograron. Y entonces la Agenda 2030 aspira o aspiraba a completar estos objetivos. No se lograrán tampoco los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y muy probablemente tampoco se van a lograr aquellos fijados para el 2045, ya estipulados el mes pasado, en septiembre, en este nuevo pacto del futuro.
¿ya? Un pacto que, según la Organización de Naciones Unidas, es innovador y destinado a transformar la gobernanza mundial. Pareciera que se parte de buenas intenciones, tal cual como hemos visto, principalmente en el ODS 16, pero se crea un orden distinto contraviniendo algunas leyes del mundo real, principalmente por la carga utópica que contienen estos ODS y las declaraciones que ha efectuado la ONU en sus distintas resoluciones. Por ejemplo, la 55.2, que fija los objetivos del milenio, y la 71 del 2015, que fija los ODS de que estamos hablando, ¿cierto? Principalmente el 16, que es el que tiene que ver con la sostenibilidad tributaria. Y entonces esta carga utópica o idealista la vemos en las propias declaraciones de la ONU, pero además en que los ODS no se han alcanzado, ni los objetivos del milenio, ni los ODS 2030 y probablemente tampoco los objetivos fijados para el 2045. Señala la resolución 71 del 2015 en el contexto de la Agenda 2030, en su numeral 27, procuraremos sentar unas bases económicas sólidas en todos nuestros países. El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es esencial para lograr la prosperidad, lo que solo será posible si se comparte la riqueza y se combate la desigualdad de los ingresos. Y por otra parte, también cerrando algunas ideas sobre la Agenda 2030, creemos que es un error ampararse en que la sostenibilidad tributaria es un concepto que está en el marco del ODS 16 para que esté exento de algún cuestionamiento o la persecución de tal o cual ODS. Bueno, ¿por qué? Porque la Organización de Naciones Unidas es un organismo de burocracia global que está gobernado por políticos, que se financia con los recursos de los contribuyentes, y porque además en la actualidad es partidario de un pensamiento antiliberal que no ha recomendado entre sus compromisos políticos, por ejemplo, una disminución de la coacción política y la consiguiente expansión de la libertad individual, por ejemplo, con una recomendación como una disminución de impuestos, a modo de ejemplo. Primeras aproximaciones a la sostenibilidad tributaria. Bueno, aquí tenemos dos problemas que se presentan con este concepto, cuáles son la ambigüedad y la vaguedad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad mandata a las empresas a desarrollar una planificación tributaria consciente y a gestionar su planificación o políticas fiscales de manera justa. Bueno, aquí se incorporan, por cierto, elementos vagos y ambiguos como la conciencia y la justicia. En segundo lugar, no podemos olvidar la concepción, abro comillas, filosófica de la obligación tributaria, que incluye también las medidas de cooperación entre los contribuyentes y la autoridad administrativa encargada de la aplicación y fiscalización de los impuestos, porque esta concepción filosófica de las medidas de colaboración tienen un punto o tienen su origen justamente en una concepción ideológica política mucho más que técnica, justamente porque la Agenda 2030, a la cual hemos hecho referencia, contiene compromisos de orden político. Y por último, en esta parte, como una primera aproximación al concepto de sostenibilidad tributaria, el objetivo es una mayor recaudación. O sea, la sostenibilidad tributaria persigue una mayor recaudación fiscal. Y ese es un elemento importante a considerar como primera aproximación para entender o interpretar este concepto. ¿Por qué decimos que su objetivo es principalmente la mayor recaudación tributaria? Bueno, porque hubo un reconocimiento tácito, vamos a ver ahora la definición y los objetivos,
o cómo quedó definida la sostenibilidad tributaria en el Código Tributario a propósito de la modificación legal, pero además porque ha habido un reconocimiento tácito que se ha hecho de esta aspiración de recaudación o mayor recaudación tributaria en la discusión legislativa, que incorporó justamente este concepto en nuestra ley. Y además, como evidencia de que lo que se busca es mayor recaudación tributaria, mayor recaudación de impuestos, por los objetivos perseguidos por el Servicio de Impuestos Internos al avanzar en prácticas de responsabilidad social tributaria, que en eso ya van algo avanzados. Bueno, vamos a la incorporación de la sostenibilidad tributaria en Chile y como antecedente vamos a decir algunas palabras sobre la incorporación a nivel internacional, como un antecedente a la incorporación en la legislación doméstica. Y aquí vemos que tanto la ONU como la OCDE y también la Unión Europea han incorporado la regulación impositiva como un mecanismo o como una herramienta para la persecución o el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso primero como antecedente de la incorporación en nuestra legislación. Y a nivel, bueno, y ahí tenemos varios ejemplos, ¿ya? Hay una norma UNE 19602 de España bueno, que incorpora este tema de la sostenibilidad, pero hay varios otros ejemplos. Ya, eso como antecedente. Y también la incorporación a nivel administrativo en Chile, como un elemento de trabajo del Servicio de Impuestos Internos con los grupos empresariales, en que se ha impulsado este tema de la responsabilidad social tributaria a partir de iniciativas como los acuerdos anticipados de precio de transferencia, la declaración jurada 1937, la difusión de las consultas vinculantes del artículo 26 bis, y la reestructuración, hay algunos otros también, pero podemos incluir la reestructuración de la Dirección de Grandes Contribuyentes incorporando al grupo de supervisión cooperativo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos antecedentes a la bajada en nuestra ley. Y por último, hace algunos meses, solo hace algunos meses, el Servicio de Impuestos Internos ha ido avanzando e impulsando un formulario de responsabilidad social tributaria que contiene 95 indicadores principalmente de sostenibilidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios antecedentes a nivel administrativo. Y a nivel legislativo, entonces, ahora sí, recientemente la sostenibilidad tributaria se ha incorporado a nuestro ordenamiento a propósito de la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, boletín número 16.621-05. Entre los objetivos de este proyecto de ley encontramos el aumento de la recaudación fiscal y también enfrentar la informalidad. No sé si alcanzan a leer, pero les voy a leer literal cómo quedó en esta norma, aprobado el concepto de sostenibilidad tributaria o incorporado al Código Tributario en el artículo 8 y se agrega un numeral 18 que define la sostenibilidad tributaria como el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Los contribuyentes podrán obtener una certificación anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con la sostenibilidad tributaria. Esta certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito previamente ante el servicio en un registro creado para tales efectos y acrediten que poseen la competencia para el desarrollo de estas funciones. El servicio, mediante resolución, dictará las instrucciones necesarias al efecto. Asimismo, continúa el artículo que incorpora la sostenibilidad tributaria, el servicio podrá firmar acuerdos de cooperación destinados a promover la sostenibilidad tributaria con 2 o más empresas, los cuales producirán el mismo efecto que la certificación establecida en el párrafo anterior. El servicio, mediante resolución, establecerá el contenido mínimo que deben contener estos acuerdos para considerar que contribuyen a la sostenibilidad tributaria. El servicio mantendrá un registro de transparencia tributaria que indique el nombre y el rol único tributario de los contribuyentes que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de cooperación de conformidad con este número. Sobre la discusión legislativa de esta norma, así quedó aprobada, podemos indicar que no fue un tema de debate intenso en nuestro Congreso Nacional, en ninguna de las comisiones. Como si lo fueron otras materias,
como la devolución del crédito fiscal del artículo 27 bis de la ley de IVA, o la gobernanza del servicio de impuesto interno, o el levantamiento o procedimiento del secreto bancario, o la norma general antilusiva, etc. Hubo foco en discusión de estas materias mucho más que en el concepto de sostenibilidad tributaria, porque la verdad fue poco discutido, ¿ya? A propósito de la historia fidedigna de la ley. Pero respecto de la discusión, algunas consideraciones. La primera es que al iniciarse el segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado, que fue el 17 de abril de este año, el ministro Marcel señaló que la sostenibilidad fiscal, no tributaria, que la sostenibilidad fiscal se refiere a las medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia. ¿Ya? La directora del Servicio de Impuestos Internos de subrogante en ese momento, lo mismo, habla de sostenibilidad fiscal como una norma base para la relación que podemos tener con los distintos grupos empresariales. Y el presidente de la República, en el mensaje del proyecto de ley, hace lo propio refiriéndose a la sostenibilidad fiscal. Suponemos, entendemos que a lo que se referían era a la sostenibilidad tributaria, porque la sostenibilidad fiscal, conforme al Consejo Fiscal Autónomo, lo define como la solvencia del Estado, como la capacidad del Estado para hacer frente a las deudas, ¿ya? Entonces, hay una primera consideración respecto de la confusión entre los términos, entre los conceptos. Y lo segundo es que hay poca referencia respecto de este concepto, muy poca, salvo estas que hemos dado, y algunos otros expositores invitados no se refirieron mayormente a este tema. Ya, vamos rápidamente, me están apurando, a las inquietudes en torno a la sostenibilidad tributaria. Ya hay inquietudes un poco más evidentes, si quieren, que las primeras aproximaciones. Son solamente 3. En primer lugar, inconsistencias para una mayor moral tributaria. ¿Por qué? Porque esto de la moral tributaria, que implica querer efectivamente cumplir y pagar los impuestos, estuvo presente en la discusión legislativa. O sea, la discusión giraba en torno a cómo aumentamos esta moral tributaria del contribuyente, de querer pagar, cumplir con su obligación. Entonces, el foco era aumentarla, ¿ya? Y la moral tributaria abarcaría justamente los 3 pilares que contiene la sostenibilidad tributaria. Pero nos referimos a las inconsistencias que se mostraron porque al mismo tiempo de que el proyecto quisiera aumentar esta moral, en el mismo momento se contienen otras normas que la estarían debilitando o la estarían afectando. En primer lugar, el reconocimiento de la repatriación de capitales, porque no se aclaró por qué se llegaba a la tasa del 12% del impuesto único para repatriarlo, y por lo tanto los mismos parlamentarios señalaban, o un parlamentario en realidad, el senador Lagos, señalaba que podía ser un riesgo moral. En segundo lugar, que muestra la desconfianza hacia el contribuyente, podemos mencionar el informe de brecha tributaria que se presentó como sustento del proyecto de ley. Y aquí no me voy a detener, pero ha recibido numerosos cuestionamientos metodológicos, principalmente por la nula desagregación de la estimación de la brecha tributaria, ¿ya? Eso como segundo lugar. Entonces, en el fondo, ¿cómo se va a lograr mejorar la moral tributaria con un informe cuestionado que la propia administración usa como fuente para un proyecto de ley que lo que buscaría sería aumentarla? Y en tercer lugar, como otra señal de desconfianza en el contribuyente, se puede mencionar la eliminación de la exención del IVA, porque la mayoría de los países de Latinoamérica la contienen en sus legislaciones internas, y por lo tanto nosotros seríamos o nos convertiríamos en una excepción, ¿ya? Entonces, se incorpora la sostenibilidad tributaria como una medida para supuestamente fortalecer la moral tributaria, y al mismo tiempo hay varias otras normas que debilitan esta moral. Y no vamos a entrar a analizar que hoy en día es un imperativo separar la legalidad de la moralidad, la primera encomendada al legislador, la segunda encomendada a los distintos individuos. Ya, en segundo lugar, los contribuyentes certificados y no certificados. Aquí tenemos también algunas inquietudes, porque la sostenibilidad tributaria se aplica a cualquier tipo de contribuyente, así quedó el artículo 8 en su numeral 18,
Y contribuyente, vamos a la misma definición que el Código Tributario entrega en el artículo 8 sobre contribuyente, es decir, se está refiriendo a cualquier persona jurídica, cualquier persona natural, empresa grande, empresa chica, pyme, cualquiera, incluso administradores o tenedores de bienes ajenos a efecto de impuestos, como dice la ley. Lo segundo es que en el tema de la certificación, cabe preguntarse cuál será la disposición del Servicio de Impuestos Internos frente a los contribuyentes que no se certifican. En todo caso, sobre estos contribuyentes no certificados no se puede crear o configurar una sospecha sobre esto porque se estaría contraviniendo el principio de buena fe, como veíamos en la exposición anterior, también consagrado en el artículo 8 bis y otras normas de la legislación tributaria. Y la tercera inquietud son los mayores costos de administración y mejor rendimiento de ciertos grupos de interés. Mayores costos de administración son obvios porque se requieren recursos económicos y tiempo para la recopilación y tratamiento de la información que voluntariamente voy a divulgar a la administración tributaria, incluso probablemente el apoyo o los servicios de un equipo tributario especializado. Ya veíamos que en el formulario de responsabilidad social tributaria hay 95 indicadores en el marco de los grupos empresariales. Entonces, por ahí creemos que van a haber mayores costos de certificarse o de cumplir con la sostenibilidad tributaria. Y en segundo lugar, tenemos estas certificadoras independientes, los que van a dar este reconocimiento positivo al contribuyente. Bueno, ahí tenemos un stakeholder o un actor o un grupo de interés que probablemente se va a ver beneficiado con la obtención de recursos económicos al prestar sus servicios de certificación. Y no solo las certificadoras independientes, sino que también los distintos equipos de académicos o consultores que probablemente van a ser titulares de distintos proyectos de financiamiento o de adjudicación al realizar charlas, talleres o proyectos de investigación relativos a una materia que hasta hoy día o hasta septiembre, antes de aprobarse la ley, no estaba este concepto en nuestra legislación. Ya. Y ahora sí que vamos a las conclusiones. Bueno, a modo de, como gran conclusión, creemos relevante que es necesario un estudio crítico de esta ley, de la ley que incorpora la sostenibilidad tributaria. No solo porque permite preparar las bases sobre las cuales se podrían llevar a cabo futuras modificaciones legales sobre esta materia, sino que porque todavía es incierta su implementación. Como dijimos, no existen resoluciones con instrucciones de parte del Servicio de Impuestos Internos. Y termino planteando algunas breves inquietudes más sobre este tema. En primer lugar, como se ha planteado que el concepto de sostenibilidad tributaria sería importante para reconocer de forma positiva a los contribuyentes, bueno, a contrario sensu, cabe preguntarse si el hecho de no certificarse podría influir en la reputación del contribuyente frente a la administración tributaria o frente a otros actores. Incluso se podría influir tal vez en el acceso a crédito o pudiéramos llegar indirectamente a una influencia de algún contribuyente con el acceso que tenga alguna entidad financiera. Bueno, desconocemos todavía el método de implementación. En segundo lugar, nos preguntamos cuál será el uso que el Servicio de Impuestos Internos le dará a la información voluntariamente entregada por un contribuyente certificado. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando una estrategia tributaria informada por el contribuyente no le parezca adecuada al Servicio de Impuestos Internos y cómo se va a utilizar esta información en un proceso de fiscalización futuro? También es pertinente despejar dudas sobre los efectos de no cumplir con la estrategia tributaria y la contribución impositiva que el mismo contribuyente certificado ha declarado. Por ejemplo, si hay cambios en la economía o cambios del mercado y yo declaré que esta era mi estrategia y no la pude cumplir, lo dejamos ahí como una interrogante, como una inquietud. ¿Qué pasará si no cumplen la estrategia que se declaró? ¿Podría considerarse como objetivo de la transparencia que busca la sostenibilidad tributaria como medio de colaboración generar políticas de transparencia fiscal orientadas a reducir las brechas de infracción? Y en este punto, recordar que en la discusión del proyecto de ley se mencionó la intensificación de acciones de control en grupo con niveles de tributación bajo el promedio de su industria. Por último, ¿cómo se puede discernir sobre la utilidad, los riesgos y costos de esta política de sostenibilidad, que es justamente la información que necesitan los administradores, accionistas o directores para evaluar una política de sostenibilidad?
¿Cuál es el rol que debería desempeñar, por ejemplo, la Defensoría del Contribuyente en relación con esta materia de sostenibilidad tributaria y la eventual certificación de un contribuyente pyme o persona natural incluso? Bueno, la profesora, nuestra querida profesora Elizabeth Emilford, señalaba en el año 1996 que en nuestro país la relación jurídico-tributaria parece estar integrada solamente por deberes. Agregaba que en su percepción el derecho tributario es cada día menos derecho y cada vez más política fiscal. Muchas gracias por su atención.